¿Te pones metas cuando empieza un año nuevo? ¿Eres de los que piensan, bueno, este año voy a dejar de fumar, voy a ir al gimnasio, me voy a proponer bajar de peso, quiero perder 15 kilos y voy a trabajar a tope para hacer esto? Bueno, déjame que vayamos escuchando la reflexión acerca de esto porque es súper interesante, ya que como todas nuestras decisiones, todos nuestros pensamientos vienen siempre de una creencia y esa creencia nos genera una emoción y esa emoción un pensamiento. ¿Ok? Ese sería el orden. Primero creo en algo, luego me emociono y luego me genera un pensamiento. Bueno, ¿qué está ocurriendo entonces? Que vamos a centrarnos en la parte de la emoción, ¿vale? Ya hemos visto en otros audios que nuestras creencias pues están basadas sobre todo en una emoción. Esa emoción es la que nos arraiga, ¿no? Hacer algún tipo de decisión. Y es más fácil entender la parte emocional y ya luego nos iremos a trabajar la creencia, ¿no? Entonces, daros cuenta de que se podría hacer un símil entre arrancar un nuevo año como el abrir un regalo. Cuando tú abres un regalo es algo nuevo, cuando empezamos un año es un año nuevo, es un año que de forma inconsciente, nuestro inconsciente, además nuestras tradiciones lo han hecho como un festejo, como wow, vamos a celebrar, dejamos un año atrás, ahora empezamos un año nuevo, y de forma inconsciente, ¿vale? Se le llamaría el inconsciente colectivo, estamos trabajando con eso sin querer. Entonces nos emocionamos enormemente. Es como abrir un regalo que tú, imagínate, te dan unas pesas, te voy a poner el ejemplo del peso, pero podría suceder exactamente con el dinero. De hecho, al final vamos a hablar, lógicamente, cómo esto nos puede influenciar directamente en nuestras metas y nuestros objetivos económicos. Pero con el ejemplo del peso es como más fácil de entender. Entonces nos regalan una pesa o unas cuerdas para correr, o unas zapatillas de deporte para que salgas a correr, o un chándal para que vayas al gimnasio, no sé, algo. ¿Y qué haces con eso? Lo utilizas un tiempo y luego, ¡pum!, lo dejas en el armario. Confiésamelo, ¿cuántas veces has abierto un regalo todo emocionado, has dicho lo voy a utilizar y queda en un estante de tu armario, en un cajón de tu armario? Muchas veces nos pasa porque así es como funciona la emoción. Las emociones tienen picos de subida y luego tienen picos de bajada, porque digamos que el pico de subida es ese momento puntual en el que lo abrimos, en el que estamos emocionados, en el que no nos deja ver el pico de bajada, pero luego llega la realidad. ¿La realidad de qué? Pues la realidad de tu consciente real, de tu inconsciente, perdón, del inconsciente que se te ha realmente, que es el que tienes. ¿Debido a qué? Debido a las experiencias que tú has vivido. Recuerda que en otros vídeos te hablábamos sobre cómo puede influenciar tu familia en la relación con el dinero. Vamos a ir viendo vídeos al cabo del año de cómo muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen mucho que ver con la relación con el dinero, cosas que al igual ni siquiera te habías planteado, como puede ser esto que te estoy comentando ahora, que es empiezo un año nuevo. Bueno, pues pasa exactamente eso. Volvemos a nuestra realidad, volvemos a nuestro inconsciente personal, de nuestras experiencias personales, no al colectivo, y de ahí vuelve a suceder que dejas lo que estabas haciendo. Por eso muchas personas se ponen objetivos al cabo del año y van bajando. Entonces, a mí me gustaría que si no es la primera vez que tú te planteas algún tipo de objetivo económico, vayas a tus años anteriores y reflexiones sobre ello. Acuérdate que aquí siempre te ayudamos a que te hagas preguntas, a que trabajes en tu parte interior, porque esa es la parte en la que vamos a descubrir ciertas creencias que además nos están, recuerda, limitando, y que gracias a encontrar esa creencia limitante podremos transformarla para que eso ¡boom!, se desvanezca y consiga ser ilimitado, que de eso se trata, de ser ilimitado, de ser abundante, de ser próspero y de que siempre esté entrando dinero en tu vida. Se trata de eso al final. Con lo cual, vamos a buscar haciéndonos ciertas preguntas, tales como, bueno,
¿Cómo empecé el año? ¿Qué tipo de emoción me generó el hecho de haber conocido ese proyecto en enero? O de haber conocido a esa persona que me presentó esa situación en enero. Bueno, ¿cómo me sentí yo? Me sentí con esperanza, me sentí con ilusión, ¿cómo me sentí? Luego, conforme va pasando los meses, vuélvete a hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que tú entraste en el mundo del Bitcoin el año pasado. El año pasado estaba alrededor de unos 40, 50 mil dólares. Empezaste con ilusión, ya te habían hablado de ello, inviertes en ello y como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Nos emocionamos enormemente. Es como abrir un regalo que tú, imagínate, te dan unas pesas, te voy a poner el ejemplo del peso, pero podría suceder exactamente con el dinero. De hecho, al final vamos a hablar lógicamente cómo esto nos puede influenciar directamente en nuestras metas y nuestros objetivos económicos. Pero con el ejemplo del peso es como más fácil de entender. Entonces nos regalan una pesa o unas cuerdas para correr, o unas zapatillas de deporte para que salgas a correr, o un chándal para que vayas al gimnasio, no sé, algo. ¿Y qué haces con eso? Lo utilizas un tiempo y luego, ¡pum!, lo dejas en el armario. Confiésamelo, ¿cuántas veces has abierto un regalo todo emocionado, has dicho lo voy a utilizar y queda en un estante de tu armario, en un cajón de tu armario? Muchas veces nos pasa porque así es como funciona la emoción. Las emociones tienen picos de subida y luego tienen picos de bajada, porque digamos que el pico de subida es ese momento puntual en el que lo abrimos, en el que estamos emocionados, en el que no nos deja ver el pico de bajada, pero luego llega la realidad. ¿La realidad de qué? Pues la realidad de tu consciente real, de tu inconsciente, perdón, del inconsciente que se te ha realmente, que es el que tienes. ¿Debido a qué? Debido a las experiencias que tú has vivido. Recuerda que en otros vídeos te hablábamos sobre cómo puede influenciar tu familia en la relación con el dinero. Vamos a ir viendo vídeos al cabo del año de cómo muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen mucho que ver con la relación con el dinero, cosas que al igual ni siquiera te habías planteado, como puede ser esto que te estoy comentando ahora, que es empiezo un año nuevo. Bueno, pues pasa exactamente eso. Volvemos a nuestra realidad, volvemos a nuestro inconsciente personal, de nuestras experiencias personales, no al colectivo, y de ahí vuelve a suceder que dejas lo que estabas haciendo. Por eso muchas personas se ponen objetivos al cabo del año y van bajando. Entonces, a mí me gustaría que, si no es la primera vez que tú te planteas algún tipo de objetivo económico, vayas a tus años anteriores y reflexiones sobre ello. Acuérdate que aquí siempre te ayudamos a que te hagas preguntas, a que trabajes en tu parte interior,
porque esa es la parte en la que vamos a descubrir ciertas creencias que además nos están, recuerda, limitando y que gracias a encontrar esa creencia limitante podremos transformarla para que eso, ¡boom!, se desvanezca y consiga ser ilimitado, que de eso se trata, de ser ilimitado, de ser abundante, de ser próspero y de que siempre, siempre, siempre esté entrando dinero en tu vida. Se trata de eso al final. Con lo cual, vamos a buscar haciéndonos ciertas preguntas, tales como, bueno, ¿cómo empecé el año? ¿Qué tipo de emoción me generó el hecho de haber conocido ese proyecto en enero? O de haber conocido a esa persona que me presentó esa situación en enero. Bueno, ¿cómo me sentí yo? Me sentí con esperanza, me sentí con ilusión, ¿cómo me sentí? Luego, conforme va pasando los meses, vuélvete a hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que tú entraste en el mundo del Bitcoin el año pasado. El año pasado estaba alrededor de unos 40, 50.000 dólares. Empezaste con ilusión, ya te habían hablado de ello, inviertes en ello y como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Tu consciente real, de tu inconsciente, del inconsciente que se te ha realmente, que es el que tienes. ¿Debido a qué? Debido a las experiencias que tú has vivido. Recuerda que en otros vídeos te hablábamos sobre cómo puede influenciar tu familia en la relación con el dinero. Vamos a ir viendo vídeos al cabo del año de cómo muchas decisiones que tomamos en nuestro día a día tienen mucho que ver con la relación con el dinero, cosas que al igual ni siquiera te habías planteado, como puede ser esto que te estoy comentando ahora, que es empiezo un año nuevo. Bueno, pues pasa exactamente eso. Volvemos a nuestra realidad, volvemos a nuestro inconsciente personal, de nuestras experiencias personales, no al colectivo, y de ahí vuelve a suceder que dejas lo que estabas haciendo. Por eso muchas personas se ponen objetivos al cabo del año y van bajando. Entonces, a mí me gustaría que si no es la primera vez que tú te planteas algún tipo de objetivo económico, vayas a tus años anteriores y reflexiones sobre ello. Acuérdate que aquí siempre te ayudamos a que te hagas preguntas, a que trabajes en tu parte interior, porque esa es la parte en la que vamos a descubrir ciertas creencias que además nos están, recuerda, limitando y que gracias a encontrar esa creencia limitante podremos transformarla para que eso, ¡boom!, se desvanezca y consiga ser ilimitado, que de eso se trata, de ser ilimitado, de ser abundante, de ser próspero y de que siempre, siempre, siempre esté entrando dinero en tu vida. Se trata de eso al final. Con lo cual, vamos a buscar haciéndonos ciertas preguntas, tales como, bueno, ¿cómo empecé el año? ¿Qué tipo de emoción me generó el hecho de haber conocido ese proyecto en enero? O de haber conocido a esa persona que me presentó esa situación en enero. Bueno, ¿cómo me sentí yo? Me sentí con esperanza, me sentí con ilusión, ¿cómo me sentí? Luego, conforme va pasando los meses, vuélvete a hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que tú entraste en el mundo del Bitcoin el año pasado.
El año pasado estaba alrededor de unos 40, 50.000 dólares. Empezaste con ilusión, ya te habían hablado de ello, inviertes en ello y como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Vayas a tus años anteriores y reflexiones sobre ello. Acuérdate que aquí siempre te ayudamos a que te hagas preguntas, a que trabajes en tu parte interior, porque esa es la parte en la que vamos a descubrir ciertas creencias que además nos están, recuerda, limitando y que gracias a encontrar esa creencia limitante podremos transformarla para que eso, ¡boom!, se desvanezca y consiga ser ilimitado, que de eso se trata, de ser ilimitado, de ser abundante, de ser próspero y de que siempre, siempre, siempre esté entrando dinero en tu vida. Se trata de eso al final. Con lo cual, vamos a buscar haciéndonos ciertas preguntas, tales como, bueno, ¿cómo empecé el año? ¿Qué tipo de emoción me generó el hecho de haber conocido ese proyecto en enero? O de haber conocido a esa persona que me presentó esa situación en enero. Bueno, ¿cómo me sentí yo? Me sentí con esperanza, me sentí con ilusión, ¿cómo me sentí? Luego, conforme va pasando los meses, vuélvete a hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que tú entraste en el mundo del Bitcoin el año pasado. El año pasado estaba alrededor de unos 40, 50.000 dólares. Empezaste con ilusión, ya te habían hablado de ello, inviertes en ello y como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Conocido ese proyecto en enero o de haber conocido a esa persona que me presentó esa situación en enero. Bueno, ¿cómo me sentí yo? Me sentí con esperanza, me sentí con ilusión, ¿cómo me sentí?
Luego, conforme va pasando los meses, vuélvete a hacer la pregunta. Por ejemplo, vamos a pensar que tú entraste en el mundo del Bitcoin el año pasado. El año pasado estaba alrededor de unos 40, 50 mil dólares. Empezaste con ilusión, ya te habían hablado de ello, inviertes en ello y como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Como te han dicho y había realmente un mercado muy optimista, te decían que ese año iba a multiplicarse y que probablemente podría llegar a los 100.000. Entonces tú te empiezas a hacer la ilusión, pero ¿qué sucede? Que cuando comienza el mercado bajista, ahí viene otro tipo de emoción. Si tú no estás preparado para esa emoción que lo que hace es frustrarte, decepcionarte y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Y no trabajas esa área en concreto, ¿qué es lo que te decepciona verdaderamente? ¿Qué es lo que te está frustrando verdaderamente? Y arrancas y empiezas a mirar realmente la raíz de esa emoción un poco más negativa, te darás cuenta de que ahí radica la solución real del problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado, he trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye.
problema. Por eso alcanzas las metas o no alcanzas las metas. Muy poderoso el poder reflexionar tanto en lo positivo como en lo negativo, porque en lo negativo realmente verás y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado. He trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Y descubrirás que hay un potencial tremendo, tremendo para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar realmente esos objetivos. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado. He trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Nos seguimos viendo, escuchando por estos canales. Un abrazo y realmente que este año sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado. He trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Sí sea el año en el que llegues a final y digas, lo he logrado. He trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. He trabajado tanto en mí que he conseguido derrumbar creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Creencias, he conseguido trabajar mis emociones y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Y he alcanzado el resultado. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Ojalá que sí, nos vemos. Bye bye. Nos vemos. Bye bye.